Hola, hola. De ahí, eso. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal el trayecto? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bonito, emocionante, ¿Qué te ha parecido el colegio? muy lindo. Muy Se lindo. respira un ambiente muy bonito. Bueno, muchas gracias por estar acá primeramente. Esto es un proyecto junto pues, con el profesor de Filo. Se llama Voces. Pues nada, te quería presentar el equipo de hoy. Por ahí tenemos a Juanita. Ella, mi otra compañera es Laura Velandia. Mucho gusto. Y detrás de cámara tenemos a nuestro compañero Roa, en el máster a Rivera y a la fotógrafa Camila. Y pues nuestro profesor de filosofía, Alex. Entonces, pues nada, básicamente es que te sientas en confianza, te vamos a hacer unas preguntas y normal. Entonces, pues nada, ¿qué tal todo? ¿Cómo te ha parecido todo que has visto desde antes con el colegio, pues, Las Margaritas? Bueno, estoy muy emocionada. Llevo un mes y medio en Alianza y estoy visitando los colegios. Este es mi cuarto colegio que visito y es muy bonito porque, como te decía hace un ratico, se respira un ambiente muy tranquilo. Entonces, eso da mucha emoción, porque eso es lo que me hace pensar es que ustedes están bien. Entonces, No, sí. Igual como el colegio es pequeñito, pues te hace más acogedor, todos nos conocemos con todos, entonces es un ambiente más acogedor. Quisiéramos saber quién es Diana Bastos. bueno, entonces Diana Basto es una mujer que es la menor de 3 hermanas y que también es esposa y que ahora es la directora de la Alianza. Pues Diana Basto estudió Gobierno y Relaciones Internacionales. ¿Alguno de ustedes quiere estudiar Gobierno? Relaciones Internacionales. ¿Tú? Yo quiero estudiar esa carrera. ¿Quieres estudiar esa carrera? Bueno, Sí. es una carrera muy chévere. Y después estudié otras cosas, estudié evaluación social de proyectos, hice una maestría en políticas públicas y he trabajado toda mi vida en educación. Desde que estaba en la universidad empecé a aprender de educación y después he trabajado en políticas públicas y digamos que viendo la educación desde muchos años. Entonces eso es un poco... Ay, también tengo 3 gatos. Es lo más importante Divinos. de toda esta conversación. Bueno, también otra pregunta que teníamos al respecto con tu educación, en este caso era que ¿cuál fue el primer trabajo con el que tú ejerciste la carrera pues que estudiaste? Muy buena pregunta, porque ese primer trabajo marcó mi tiempo en educación. Uno estudia Gobierno y Relaciones Internacionales y ves muchas cosas. A mí me gustaba porque era muy amplio, tiene como 3 columnas vertebrales: Derecho, yo vi una clase de Derecho todos los semestres, vi una clase de Economía y una clase de Relaciones Internacionales. Pero a veces era como tanto que yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Entonces, en mi último año me fui a hacer un intercambio afuera, en Estados Unidos, y ese intercambio tenía un componente de práctica. Pues yo no solamente estudiaba, sino que hacía una práctica. Y mi práctica fue en la Oficina de Educación de la Organización de Estados Americanos. Eso suena muy rimbombante, pero fue muy aburrido. Pero me acercó a la educación. Y precisamente por esa práctica, después cuando regresé a Colombia, llegué a trabajar al Ministerio de Educación Nacional, a la Oficina de Cooperación Internacional. Entonces ahí se empezaron a mezclar como 2 pasiones muy grandes, que era la educación con las relaciones internacionales. Y ese primer trabajo después me llevó a Planeación Nacional a trabajar con datos en educación, después estuve en el SENA, después me fui a mi maestría, trabajé en una universidad, y después regresé al país y volví al SENA y hice un poco como lo mismo que había hecho antes de irme, pero ya desde otro nivel. Muchas veces he tratado de irme de la educación, pero la educación vuelve y me jala con más fuerza. Y creo que esta llegada a Alianza es un jalón mucho más fuerte, porque aunque había trabajado con educación preescolar básica y media y con colegios, nunca había estado tan cercano a los colegios y es muy emocionante. Y con los jóvenes, me apasiona muchísimo los jóvenes. En todas las cosas en las que he hecho he trabajado por generar más oportunidades para los jóvenes. Entonces eso es un poco, pero fue esa pasantía que me había parecido aburridísimo, pero a veces donde uno siente que no está aprendiendo es cuando más está aprendiendo. ¿Y cómo empezaste en todo esto de la educación? Es decir, ¿eras profesora o empezaste desde qué cargo? ¿Cómo No, empezaste en la yo educación? no soy profesora, yo, como les digo, Gobierno y Relaciones Internacionales, y yo lo que quería ver de la educación era el lado de la política pública.
sea, lo que tienes que hacer para, no sé, lo que hace una Secretaría de Educación, lo que hace un Ministerio de Educación. A veces está muy arriba, porque es como pensar, bueno, quisiéramos que los estudiantes aprendieran esto, o debería pasar esto para que los estudiantes no salgan del colegio. Entonces no soy profesora, lastimosamente. Valoro y respeto mucho el papel que hacen los profesores y los rectores, pero he tenido otras miradas. Una cosa interesante de algo que yo hice en mi carrera, que no sé si ustedes conocieron o escucharon, y fue ser pilopaga. Cuando estuve en el Ministerio de Educación, precisamente, eso es lo que uno hace en políticas públicas. Uno encuentra un problema y dice cuáles podrían ser las posibilidades para solucionar este problema de una manera creativa. Bueno, nosotros ahorita vimos que tú estás en el refugio socioemocional y teníamos la duda también de si tú te sentiste familiarizada de que en algún momento tú en tu educación en el colegio, ya sea en la universidad, encontraste un espacio así. Entonces, bueno, yo ya soy un poco viejita, aunque parezco más joven porque soy chiquita, pero creo que en mi época en lo socioemocional no hablábamos mucho de eso. O sea, en mi colegio, pues tener un refugio y que uno pudiera levantar la mano y decir, hoy me siento así, quiero ir al refugio y necesito esto, no. Y creo que en la universidad menos. Y creo que eso todavía pasa. Cuando vayan a la universidad se van a dar cuenta que no es muy normal. Entonces fue muy emocionante. Creo que habla mucho de lo que les decía del ambiente que hay en el colegio, de que la gente se sienta segura para hablar sobre sus emociones. A veces lo tomamos por sentado y ustedes ya están muy familiarizados, pero eso no es tan normal. Creo que, por ejemplo, la pandemia nos ayudó a ser más sinceros con las emociones y hablar de la salud mental. Pues no sé, la gente va a un gimnasio y está súper bien, o la gente va a un nutricionista y hace dieta y está súper bien, pero ir a un psicólogo es como, está raro. Pero ya lo hemos normalizado más, entonces es normal hacer terapia, es normal hacer coaching para, no sé, entender las emociones. Entonces, en mi época, creo que no es algo muy normal en muchos colegios hablar de las emociones. Entonces, están en un lugar muy especial. Bueno, mira, como lo dijo mi compañera, vimos que compartiste un tiempo con nuestra mascota Margarita, entonces te queremos hablar un poco de ella. Ella es una elefante hembra que para la institución representa lo que viene siendo la sabiduría, la empatía y la fuerza. Por lo general, las elefantas en su manada se caracterizan por el sentido de lo que es el liderazgo y la comunidad y cuidan a su manada de una manera muy solidaria. Entonces nosotros queríamos tomar estas bases del comportamiento de las elefantas hembras para traerlo aquí a la institución y fortalecer aún más esas competencias socioemocionales, como puede llegar a ser la escucha activa, el trabajo en equipo o la escucha asertiva incluso. Entonces nosotros te queríamos preguntar si tú alguna vez has sentido, has buscado alguna similitud en un animal que tú digas, wow, me siento identificada. Bueno, de hecho el elefante es uno de los animales con los que me siento identificada porque además es un animal muy leal y siempre está eso, con su manada. Incluso hay como estudios que muestran que los elefantes entierran a sus seres queridos y los lloran y tienen como un sentido muy alto de recordación, entonces eso habla mucho de su lealtad. Entonces me identifico mucho con el elefante y también me identifico con los felinos, me gustan mucho los felinos. Yo crecí, no sé si ustedes conocen unas caricaturas que se llamaban los Thundercats. Entonces, a mí los Thundercats me marcaron, ahí todos los que son de mi edad están diciendo Thundercat. Entonces me encantaban los Thundercats, si no los conocen, búsquenlos. Eran un grupo de felinos que estaban como resolviendo problemas y yo no cogía una espada y decía que le permitiera ver más allá de lo evidente. Entonces esa fuerza de los felinos siempre me ha gustado y por eso tengo 3 gatos. Bueno, y ya yéndonos por un rumbo aún más en lo socioemocional y sabiendo que nuestras clases también van muy ligadas a eso, nosotros también te queríamos preguntar si tú sabes más o menos cómo funcionan las dinámicas dentro de las clases, dentro de las aulas. Sí lo conozco un poco porque desde la oficina central estamos divididos en distintas áreas, entonces tenemos el área de lo socioemocional, que es la directora Charlotte, que trabaja todo el tiempo pensando cómo puede ser mejor el trabajo socioemocional que hacemos en los colegios, trabajando muy de la mano con los rectores y los equipos en cada colegio, y desde la parte académica también. Ahí digamos que, como les decía, yo no soy profesora, entonces eso para mí también es un reto.
yo tengo otras habilidades que traigo a la alianza, precisamente como de una mirada más amplia por lo que estudié y por lo que he hecho. Entonces sí, entiendo acciones de alto impacto, entiendo cómo organizamos en esta cultura alianza. Algo muy bonito, por ejemplo, que pasa en las mañanas es que ustedes solamente alzan la mano y ya la gente se conecta. No tiene que pararse alguien a gritar ahí durante 10 minutos, por favor, atención, atención. Entonces son cosas muy sutiles que de pronto ustedes las toman por sentado porque es con lo que han crecido y lo que han vivido, pero no pasa en todos los colegios. Diana, ¿y tú antes de llegar a Alianza Educativa ya habías escuchado de Alianza Educativa? Claro, Alianza Educativa es un súper referente. Cuando trabajaba en el Ministerio de Educación, yo lideré un programa de formación de maestros que se llamaba Todos Aprender, y para nosotros Alianza era un referente también de cómo hacen ese acompañamiento a los profesores y cómo hacen todo el tema de gestión escolar. Alianza es una de las cosas más bonitas que tiene la educación en nuestro país y por eso mismo tenemos que cuidarla mucho y ustedes como egresados tienen que ser unos súper voceros de Alianza. Y hola. Bueno, y pues ya hablando de todo esto de Alianza Educativa, ¿tú cómo crees que ha sido todo este paso de Alianza Educativa para llegar a donde estamos? Porque, digamos, todo está de la cultura alianza, de la señal de silencio, el desplazamiento por la derecha. ¿Cómo ha sido ese paso a paso para llegar a donde estamos? Porque obviamente sabemos que es un proceso. ¿Sabes de esto? ¿Cuáles son las bases de eso? Pues es que Alianza va a cumplir 25 años. Entonces, yo soy viejita, pero no tan viejita. Entonces, no sé, o sea, sé que en sus inicios, de hecho, fue un reto que le puso una ministra de Educación a un grupo de personas y les dijo, ustedes representan unos colegios de muy alta calidad en Colombia, como es el Colegio de los Nogales o el Colegio San Carlos, en su momento el Colegio Nueva Granada, unos colegios excelentes, pero entonces, ¿qué van a hacer? Porque esa excelencia no se quede solamente en los colegios privados. Y entonces ahí viene el reto de crear la alianza educativa. Y en ese momento se juntan el Colegio de los Nogales, el Colegio de San Carlos, el Nueva Granada y la Universidad de los Andes, que como saben es una de las mejores universidades de Colombia y pues, la mejor privada, y se piensa en esto y empiezan a construir esto y parte desde qué es lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, por eso todas estas rituales y cosas que hacemos, que es parte de nuestra cultura, y con el tiempo, digamos que esos gestores que estaban ahí siguen estando ahí, ya no está en Nueva Granada, ahora está el Gimnasio de la Montaña, pero la alianza ha ido cogiendo su propia vida y entendiendo qué es lo que tiene que hacer para responder a los distintos contextos en los que están. No sé si ustedes saben que ahora tenemos un colegio en Cartagena, y es muy distinto. La vida en Bogotá y la vida en Cartagena son muy distintas. Si han tenido la oportunidad de salir de Bogotá, seguro se dan cuenta que nuestro país es muy diverso y toda la gente no piensa igual. Y eso obviamente trae retos para poder traer este modelo a otros lugares. Entonces, ha sido un modelo que ha evolucionado, es un modelo que se sigue mejorando y que se sigue fortaleciendo y siempre con la premisa de que todos los estudiantes aprendan. Bueno, hace un ratico hablaba sobre, digamos que tú tienes alegría, hay distintas maneras de expresarnos, pues, como nuestras emociones, ¿no? Hablabas de, digamos, la gente que busca hacer deporte. Quería preguntarte, ¿practicas algún deporte o qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Me gusta correr, hago medias maratones. El running. Hago medias maratones. De hecho, la última media maratón que hice fue en Cali, hace como un mes, y voy a hacer una media maratón en Pereira en noviembre. Entonces me gusta mucho correr, porque además es como una meditación y uno pasa por distintas etapas en eso. Entonces uno empieza emocionado, a la mitad de la carrera dice, ¿qué es esto tan horrible en lo que me metí? Todo me duele, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Después cuando va viendo la meta se emociona y cuando cruza la meta es un nivel de adrenalina que no lo he experimentado con nada, ni cuando he ido a la mejor fiesta he sentido pero además es como que uno tiene esa adrenalina y el cuerpo está cansadísimo, pero el espíritu le dice, lo lograste, y creo que eso es un poco la vida, ¿no? La vida no siempre es así lineal, que uno siempre esté feliz, todo está perfecto, sino que es eso, y esa es la esencia de la vida. Claro, ¿vale? Bueno, y entonces también queremos conocer opiniones, queremos hacer preguntas no solo de nosotros, sino también de la familia. Entonces invitamos a la señora Gloria Grisales al set para que pueda hacer una pregunta. Que se siente aquí con nosotros.
sonido. Primero, darle la bienvenida a la familia Margaritas al colegio. Espero que, pues, como lo indicó, le pareció muy agradable y sí, es un ambiente hermoso acá. Entonces, las veces que nos quiera visitar acá, con las puertas abiertas. La pregunta es, de acuerdo a lo que su merced nos está contando, ¿qué viene para Alianza Educativa desde su perspectiva, desde su conocimiento? Como 3 propuestas, 3 cosas que de pronto ya dentro de lo que su merced ha ido en los colegios, que diga, ve, esto está bueno para hacerlo, esto se ve viable, ¿qué viene para nosotros? Es una muy buena pregunta. Hay muchos retos y los retos están más en clave de cómo proyectamos lo que pasa en Alianza a otros lugares, ¿no? O sea, cómo esto tan bueno que hacemos acá con tan excelentes resultados puede llegar a otros sitios. Y un primer intento de eso es lo que estamos haciendo en Cartagena. Entonces, el primer reto que tengo es cómo logramos que Alianza pueda permear más lugares de educación en nuestro país, no solamente en Bogotá, sino en nuestro país. El segundo reto que tengo es cómo logramos que el inglés sea importante en Alianza. Y lo digo porque en mi trabajo anterior yo trabajaba en una organización que daba becas para estudiar en Estados Unidos maestrías y doctorados, pero con el tiempo estábamos viendo que cada vez llegaban menos personas y la gran barrera para lo que hacíamos era el inglés. Y hoy en día el inglés ya no puede ser un lujo, tiene que ser parte de una formación y más para nuestros jóvenes que les encanta. Ahorita que hablaba con una egresada me decía lenguas modernas, entonces les gusta mucho y esto ya tiene que ser una habilidad que así como leen muy bien, entienden lo que leen, tienen pensamiento numérico, pues también pueden dominar el inglés. El segundo reto para mí es cómo todos estos jóvenes tienen más y mejores oportunidades. Y es cómo a partir de lo que ustedes reciben en este colegio y en su educación pueden tomar las mejores decisiones y tienen las oportunidades para hacer realidad esas decisiones. Entonces, si alguien acá dice, no, yo quiero ser el mejor panadero, pues voy a ser el mejor panadero. Pero si yo quiero ser la mejor abogada, voy a ser la mejor abogada. Y que estén esas oportunidades para que ustedes, los jóvenes, las puedan hacer realidad. Y mi tercer reto tiene que ver con la tecnología también. Y es también cómo esa tecnología se integra a nuestro currículo y nuestros jóvenes también tienen esas habilidades y esas competencias para navegar un mundo que es cada vez más tecnológico. Bueno, ya después de haber resuelto muchas preguntas, porque eran bastantes, desde deportes, personales, de lo que conocía y ahora conoce Alianza Educativa, después de conocer Refugio Socioemocional, le teníamos una invitación, le tenemos la invitación a que sea parte de como una clase de dirección de curso, que en este caso específicamente sería de grado 10º de Navegar Seguro. ¿Sabe de qué se trata este programa? Pues no lo conozco, llevo 1 mes y medio, ¿no? Entonces, paciencia. Pero claro que sé que es Navegar Seguro. Entonces, pues la invitamos para que pasemos a bueno, mi compañera tiene una pregunta y pasamos. Bueno, no es una pregunta como tal, pero pues como ya te contamos, Margarita es una insignia de este colegio, entonces te queremos entregar un pequeño detalle para ti, para que o sea, para que recuerdes siempre en esos momentos difíciles a Margarita y que la disfrutes demasiado. Está bellísima, muchas gracias. Un esferito. ¿Es un esfero? Le quitas la cabecita. O sea, ¿hay más? Sí, la cabecita. Wow. Jálala. Para arriba. Eso. Para que siempre la tengas ahí contigo. Ahora sí, te invitamos a vivir esa experiencia pues de una clase del Colegio Las Margaritas. Entonces, pues si quieres, vamos. Vamos, muchas gracias.
vamos a tener una sesión de navegar seguro. El tema del día de hoy, puedes buscar la página 41, por favor. Es agresivo, pasivo o asertivo. Nuestra dimensión es con los demás. Nuestra dimensión es con los demás y la comunicación positiva. Queremos que aprendamos a comunicarnos con los demás de una manera, ya como lo dije, identificar si estamos siendo agresivos, pasivos o asertivos. Alianza Educativa nos comparte 3 propósitos, que es que tomemos decisiones basadas en la ética y en la honestidad. Este es como nuestro regimiento. Nos esforzamos por hacer lo correcto, incluso cuando nadie nos mira, o sea, no necesitamos que alguien verifique que estamos haciendo las cosas bien para poder hacerlas, algo así, siendo autónomos, y rechazamos la trampa y el plagio. Laura, ¿nos quieres leer por favor el desempeño? Bueno, desempeño. Diferenciar entre respuestas agresivas, pasivas y asertivas ante situaciones difíciles. Los acuerdos de la sesión del día de hoy serán escuchar activamente, siempre con la señal de silencio. Por favor, hagamos la señal de silencio. Gracias. Levantaremos la mano para participar, para mantener el orden en la sesión. Tomaremos registros de la sesión. Bueno, que en este caso pues no es necesario, pero si necesitan hacerlo, pueden hacerlo. Haremos uso responsable de la tecnología. Tratemos de no usar tanto los celulares, si es de una manera irresponsable o si no la necesitamos. Y asumamos una excelente actitud y pasémosla bien. También podemos dedicar la sesión a una persona que amemos. El inicio de la sesión comenzaremos con una experiencia. Pásala. ¿Otra? ¿Quieres leerla, por favor, Diana? Entonces vas a comer en un restaurante y te das cuenta de que el vaso en el que te sirvieron la bebida tiene una mancha de lápiz labial. Te sientes incómodo, entonces, ¿qué harías? Ahora vamos a yo no quiero pensar con la canción, vamos a pensar qué haríamos, cuál sería nuestra respuestas ante esta situación. Entonces tienen todo el pedazo de la canción para pensar qué haríamos. Lo pueden anotar también con el espero. ¿El colegio? Sí, es de Ah, wow. ¿Crees que ya tienen la idea? Listo. Primero quisiera que me compartieran qué pensar antes de leer lo que nos propone la cartita. Diana, tienes la palabra. Más que pensar, pues me pongo en la situación y lo primero es, qué asco. Entonces, obviamente ese asco puede generar distintas respuestas, ¿no? Porque estoy partiendo desde una emoción de que veo algo que digo, me están pasando un vaso que está sucio. Sin embargo, entonces digo, pero pues la culpa no es del mesero, que el mesero no es el que lava el vaso. Entonces creo que muy directamente le diría, esto no está bien, por favor, cámbialo. Está bien. Bueno, ahora vamos a ver qué nos propone la cartilla. Y creo que has acertado mucho a una de lo que nos propone. Entonces, Cadena, léenos la primera, por favor. Sería la primera, ¿no? Llamas al mesero y le dices, bolsa salta. No, o sea, me refiero a que decías que este lugar es una porquería, tienen que ser muy ineptos para servir así, nunca más volveré a este cochino lugar. Esa es una de las opciones. Esta opción creo que es muy evidente y es la agresiva. O sea, ahí está dominado por esa emoción. Laura, Ahí pasa la ¿quieres la segunda, por favor? Limpias el vaso con una servilleta y no le dices nada al mesero.
¿Ustedes qué creen de esta reacción? Es pasiva. Pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque no está diciéndole al mesero pues, que por favor le limpie el vaso, nada, sino está como prohibiéndose de decirle eso y está siendo muy pues, Y más también estamos arriesgándose a que eso siga Sí, sucediendo sí. y quizá el restaurante, no sé, tenga una mala fama. Todo es importante. Y bueno, la tercera, la asertiva, que se llama al mesero y le dices Esa que la el vaso se te ha dado sucio y que por favor lo cambie. También le dices que esperas que en el futuro sean más cuidadosos. Se nota mucho la diferencia entre cada respuesta, porque creo que siempre hay que mantener un balance. No hay que irnos a un extremo de ser tan groseros, ni irnos a un extremo de no decir nada. Siempre hay que comunicarlas de alguna manera asertiva, como lo hicimos en el último lugar. Las consecuencias de haber hecho esto. Uno, se maltratan a otros seres humanos. Estamos haciéndolos de una manera verbal. En este caso, Diana había hablado de que el mesero no tiene la culpa porque él no lava el vaso, él hace lo que le dicen, o bueno, en este caso lo que él está llevando. Esto no está bien, no está bien maltratar a nadie. En la segunda, se seguirán equivocando, como le dije anteriormente, esto es una consecuencia, hay que comunicar. Y en la tercera, no hay maltrato, pero se comunican en conformidad de una manera buena y que pues se corresponden, no hayan pues discusiones buenas. Bueno, ahora vamos a aplicarlo. Vamos a ver una situación y conforme a esta situación ustedes van a... bueno, pero vamos a recordar, pero eso ya lo socializamos. Entonces creo que podemos pasar a la siguiente. Ya lo sí, podemos pasar. No, aquí falta. ¿Te cortó la captura? Sí. Te faltó. Pero se puede de la No, bueno, la situación era en un restaurante. En el restaurante se llevó un vaso a un cliente con lápiz labial. Pero quisiera que me compartieran otra situación. Una situación en la que ustedes creen que pasa en sus vidas cotidianas y ustedes de qué manera corresponderían sin haber visto esto. Entonces, ¿de qué manera lo aplicarían ahora? O sea, haciendo ustedes. Ahora, Bueno, yo hoy estoy cumpliendo 15 años de casada. Y eso es difícil siempre cuando tienes una pareja, porque hay muchas cosas en la convivencia que a veces no son fáciles. Entonces, tienes que, por ejemplo, mi esposo se quita la ropa y no logra meterla en el coso, se queda como en el camino. Entonces yo le digo, pero ¿qué estás esperando? Que caminen y entren solos. Entonces, al comienzo yo cogía la ropa y la metía. O sea, era como la pasiva. Decía, no voy a generar un conflicto, pues se le puede olvidar, no pasa nada, yo lo hago. Pero con el tiempo dije, yo no tengo por qué hacerlo, porque es su responsabilidad que la ropa entre al lugar donde tiene que estar. Entonces, poco a poco le he dicho, pues tienes que asegurarte de que la ropa sucia queda en su lugar. Pero es difícil, porque a veces uno está cansado y entonces el lugar está desorganizado, entonces a veces como que uno puede hablar muy fuerte, pero digamos que siempre tiene que buscar ese balance del que tú dices, y es, no me voy a cargar con algo que no es mío, pero tampoco pues voy a estar gritándole todos los días, porque si no, no estaría cumpliendo 15 años acá. La conclusión del ejercicio. ahora, Ana quería participar. Pues no sé, creo que es una situación cotidiana, no sé, cuando vamos en algún automóvil, no sé, pues, si vas en el carro, en la moto, que alguien se atraviesa, entonces uno tiene esas tres posibilidades de reacción, ¿no? Entonces la agresiva, tratarlo mal, que porque se atraviesa, la pasiva... ¿Tú no es, cotidianamente harías eso? no, pues estoy dando las tres opciones, ¿no? Que uno normalmente está la agresiva, uno pasivo que dice, bueno, pues pase y ya. No Pero acá funcionamos más a partir de la agresividad, ¿no? En Bogotá. En Bogotá, Sí. depende de la persona, pero uno ya pues sabe que pues, son situaciones de la otra persona, entonces uno responde pasivamente, como, pues, ¿qué gano poniéndome a pelear? Entonces uno sigue su camino y ya, pero es una situación que se da pues, cotidianamente y con ese tráfico de hoy en día. Sí, porque también hay que ponernos a pensar que nosotros, bueno, sucede, hay personas que sí se sientan en el momento y dicen como, bueno, voy a reflexionar, voy a ver cómo voy a reaccionar, pero a veces sucede, y la mayoría de veces es que cuando no nos sentamos a pensar cómo vamos a reaccionar, sale la agresiva o también la pasiva.
Y bueno, el cuadro lo que básicamente nos comparte es una breve explicación de lo que pasa. La pasiva, como dije anteriormente, no decimos nada y hacemos lo que quieren. Entonces es como ceder sin como pensar en mí. En la agresiva es pensar mucho en mí, en cambio la respuesta asertiva es pensar en el otro, pensar en mí y pensar en qué puede suceder y en las consecuencias. Entonces básicamente eso es lo que nos comparte el cuadro. Y Laura, ¿tú quieres compartir alguna experiencia que tú dirías que pasa cotidianamente y tú cómo reaccionarías? Pues mi experiencia es algo similar a la de Diana y es la convivencia con mi hermana. Muchas veces no logramos convivir pacíficamente. Digamos que en la familia ya vienen como unos sesgos de comportamientos agresivos, entonces uno siempre habla como a veces, muchas veces habla de su versión más rota, entonces uno pelea de una forma muy agresiva. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que uno reflexiona, o al menos yo reflexiono, esto no debería pasar así. Entonces trato de cambiar esos comportamientos para que no se sigan sí, que sigan de generación en generación. Y pues creo que esa sería mi experiencia. Laura dice algo muy importante y es que nosotros venimos como de diferentes contextos. Algunos nos crían de una manera muy pasiva, otros de una manera muy agresiva y algunos de una manera muy asertiva. Y esto se va evidenciando por el ejemplo en el que nos educan. En este caso, Laura habla de que ella reflexiona después del momento y es algo que sucede el 90% de las veces. Pero lo que nos comparte Navegar Seguro y para lo que hacemos estas clases es precisamente para reconocer las maneras en las que podemos responder a estas situaciones. Entonces, al saber cómo podemos hacerlo ahora que de alguna manera dejamos a un lado esos ejemplos o bueno, lo que pasa anteriormente en nuestras familias, ahora reconocemos de qué manera podemos hacerlo y comenzar a implementarlo de una nueva manera en nuestra familia. Saliendo de mi papel de profesora, yo también lo hago en mi casa. Muchas veces yo también comparto muchas de las cosas que vivo en Navegar Seguro porque hablamos de muchas cosas para convivir de una manera más asertiva, no pasiva. Entonces, creo que podemos ir al cierre. Porque es importante que tanto hombres como mujeres respondamos con asertividad. ¿Quieres participar? Mis compañeritos, ¿qué quieren decir? Ana quiere participar. Pues yo creo que para la convivencia, o sea, como lo decía Diana, digamos, en una relación, pues uno tiene que convivir con una persona, pues, ya sea con la mamá, con quien viva uno, tiene que pues, ser asertivo, tiene que ser empático y tiene que poner en práctica todo esto que aprendemos acá, ¿no? Pues que no podemos reaccionar de mala manera, sino que primero tenemos que escuchar a la otra persona y ser asertivos pues, frente a todas las situaciones. Pero el hombre y la mujer. Por él, ambos tienen que ser asertivos, ¿verdad? Para lograr una sana convivencia. ¿Alguien más quiere participar? Yo creo que entre hombres y mujeres hay algo muy importante y es lograr la equidad, porque a veces asumimos que, por ejemplo, una mujer es la que tiene que ser más tranquila y entonces asumimos que el rol del hombre tiene que ser más fuerte y eso nos lleva, por ejemplo, a tolerar el maltrato a las mujeres o el machismo o la misoginia. Entonces, acá es entender que un hombre también puede conectarse con sus emociones igual que una mujer puede conectarse, que esto no está dado por el género ni por los roles que hemos pensado que jugamos en la sociedad. Entonces, lograr que tanto hombres y mujeres puedan tener un manejo de sus emociones, pues al final es lo que redunda en que podemos ser humanos. Muy buena tu participación. Bueno, creo que esto ha sido todo de la sesión del día de hoy en Navegar Seguro. Esperamos que cada uno de ustedes haya aprendido porque esa es nuestra meta, nuestro propósito principal. Y ahora te queremos invitar de nuevo a nuestro set después de haberte compartido un modelo de clase Navegar Seguro de la cartilla de Navegar Seguro de Alianza Educativa, grado C. Entonces pasemos de nuevo al set. Todo esto que hacemos es como darte a conocer nuestro colegio, nuestra cultura,
cómo hemos venido trabajando a través de estos 5 o 6 años, porque somos un colegio nuevo relativamente. Entonces, ya que nosotros nos dimos el papel de entrevistadores y de preguntarte, digamos qué quieres saber del colegio, si tienes alguna pregunta, pues acerca de todo esto que has vivido y que has experimentado en nuestro colegio. Yo tengo una pregunta, y es, para ustedes, ¿qué es lo más valioso que tienen en este colegio? Bueno, yo quiero empezar y es que para mí, incluso creo que puede ser para otros más estudiantes, lo más valioso que tenemos en este colegio es la educación de calidad, porque muchas veces comparado con otras instituciones y nosotros tenemos como muy centrado lo que viene siendo las competencias socioemocionales, algo que tiene que ir muy de la mano con la educación y no solo eso, sino los modelos de enseñanza. Los profesores saben muy bien su propósito e incluso si uno no entiende las cosas, lo vuelven a explicar hasta que ya lo entendamos completamente. Entonces, para nosotros, o bueno, para mí lo más importante es la educación de calidad, que estoy bastante agradecida por eso. Bueno, dándole también la razón a Laura, además de la educación de calidad, yo creo que algo que yo valoro demasiado del colegio es que nos integran mucho, por lo menos esta actividad, como el hecho de que nosotros hubiéramos hecho parte de este proyecto, de que organizamos las cosas, claro, con ayuda del profe Alex, es muy valioso porque vengo de colegios atrás donde era como los estudiantes simplemente venían a aprender, pero creo que acá también nos forman como personas, porque yo quiero estudiar comunicación social y esto me va a ayudar mucho y es como yo una pequeña experiencia porque yo soy la community manager del proyecto Voces y me gusta mucho esto y uno así se va dando cuenta de que le gusta, porque en este momento sé y confirmo cada día que hago estas actividades que me encanta lo que quiero hacer y espero no cambiar de opinión, entonces yo creo que también ayuda mucho en ese aspecto de formando como personas, como lo que queremos ser y nos integran demasiado en estas actividades y tenemos mucha voz y voto en la institución, cosa que no me pasaba por lo menos a mí en el colegio en el que yo antes estaba y creo que eso es muy valioso y también que nos valían demasiado las emociones que tenemos, como en el refugio socioemocional y todo esto, o sea, para ellos no solamente somos estudiantes sino también personas. Sí, yo creo que igualmente este colegio es como la excepción, ¿no? O sea, somos un colegio y uno ve, no sé, el entorno que uno dice, ahí, no sé, tenemos problemáticas sociales, de esto, lo otro, pero uno puede ir a colegios aledaños y no ve lo mismo que uno ve acá. Acá se interesan por lo socioemocional, que hoy en día es muy importante, por lo educativo, por la inclusión, y todo este tipo de cosas que hacen que uno de verdad quiera venir a aprender, que no es como, no, por ejemplo, colegios aledaños o en colegios anteriores que uno tenía, no sé, habían casos de bullying o demás, uno acá dice, bueno, acá es inclusivo, no hay bullying, si me siento mal puedo ir a escucharme al refugio. Entonces creo que la educación es de verdad de calidad y nos ayuda a cambiar. Puede que uno venga de un colegio, como en mi caso, distinto, con otro ambiente, y llegue acá y cambie totalmente, pues con ayuda obviamente de los docentes, de los directivos y de los compañeros del entorno, porque pues sí creo que influye pues ciertamente, ¿no? Bueno, 3 palabras que le dirían a los profesores, o sea, puede ser de lo que los hacen sentir, o sea, de cómo se sienten con respecto a su trabajo o de cosas que ellos traen a sus 3 palabras, ¿qué les diría? Yo diría que sería más que todo una, ¿no? Sería como el gracias, porque pues ellos están viniendo acá y nos están enseñando de todo, ¿no? En muchos casos no solo es de, por ejemplo, el profesor de biología y química, no solo nos enseña biología y química, sino que ciertamente es un director de grupo o codirector de cierto grado y es lo que los ayuda a ellos, digamos, en navegar seguro. Él dicta esas clases y nos ayuda a ese tipo de cosas. La primera instancia que uno buscaría sería el profesor para que lo ayude con ciertos problemas, entonces creo que realmente sería esa principal palabra. Pues gracias. Yo les diría admiración, porque creo que no es fácil ser profesor. O sea, creo que de verdad es algo demasiado difícil y creo que es como, pues, o sea, que le sabe, le gusta. También es como la paciencia. Creo que me fui con 2, pero creo que se van acompañadas porque todos los días ven algo diferente. Y va a sonar raro, pero es como, uy, todos los días soportar tantas personas con tantas personalidades es algo solo para valientes. Bueno, y yo tengo mis 3 palabras que serían sabiduría, conocimiento y pasión.
¿Por qué? Porque yo siento que los profesores no solo conocen sobre el área que están dictando, sino que también son personas muy sabias. Cuando uno habla con ellos, de verdad, saben de lo que están hablando y eso incluso puede ir a la vida personal. Ellos pueden darnos consejos que pueden ir incluso hasta el proyecto de vida que nosotros tenemos. Conocimiento y pasión se relacionan demasiado porque no es como que ellos vengan, voy a dictar la clase porque sí, sino que ellos de verdad están apasionados por dictar eso y de un momento a otro esa pasión se puede transmitir hacia nosotros y que nos quiera gustar más esas materias y podamos desempeñarnos aún más, incluso descubrir nuestra vocación. Y yo creo que estos profes influyen mucho en la vida de cada estudiante, ¿no? Porque, como lo dicen, pues esta llega a ser la segunda casa de nosotros, no sé, por ejemplo, uno llega a pasar la mayor parte del tiempo acá, no sé, pues en el caso de grado 11 o décimos, y creo que esos son como, pues la segunda casa con la gente que uno pasa la mayor parte del tiempo, y son quienes lo ayudan a uno, ¿no? Entonces uno por eso le dice como gracias, ¿no? Porque siempre están ahí, no solo profesores, sino también pues el directivos, en mi caso pues la rectora, yo desde que soy persona de eso, la rectora me ayuda mucho a cambiar como persona, a mejorar, a ser pues distinto obviamente y cambiar todo eso. Entonces creo que pues por eso yo digo pues gracias obviamente pues por la pasión que le tienen a lo que desempeño. Tengo una última y es ¿qué le quisieran decir a la rectora? Si no saben dónde está la rectora. Yo como te digo, yo pues la verdad a la rectora palabras de agradecimiento porque pues yo venía de un colegio donde había mucho conflicto y pues uno viene como arraigado a eso y yo creo que ella pues me cambió, me ayudó a ser mejor persona y pues creo que más que todo la confianza en uno, no como tal a juzgarlo, sino a ayudarlo y apoyarlo a salir adelante, a ser mejor persona. Entonces pues yo creo que no, muchas gracias. Bueno, creo que ya la rectora también la integro en lo que dije anteriormente y es como, valga la redundancia, que gracias, sobre todo como a esa participación que nos da a nosotros, a los estudiantes, o bueno, en este caso especialmente a mí, porque como siempre lo he dicho, me he sentido muy integrada en cada cosa que hacen acá en el colegio, así que, profe, rectora, muchas gracias, en serio, o sea, sobre todo es gracias porque siempre nos integran, o sea, como que lo tengan en cuenta, uno es muy, muy importante y uno a eso no lo marca demasiado y es súper importante. Bueno, y por tercera vez, yo también le quiero dar muchas gracias a la rectora por esos esfuerzos de querer salir adelante el colegio, de resaltar esa excelencia e incluso sentir que nosotros los estudiantes estamos en nuestra segunda casa, por esos esfuerzos también de cumplir nuestro propósito y la cultura alianza y también por todo lo que ha hecho porque sabemos que no es fácil y que con todos esos esfuerzos es que somos lo que somos hoy. ¿Tienes alguna otra pregunta? No. Bueno, pues de verdad te queríamos dar las gracias por todo esto. Creo que pues conociste el Colegio Las Margaritas, de verdad que espero te haya gustado, te hayas pasado muy bien y te tenemos un regalito por aquí. Otro regalito, mira. Wow, pero es muchas gracias. Es para que te lleves un recuerdito de Las Margaritas. No era eso, se me adelantó la sorpresa, pero sí es para que tengas un recuerdo, para que no recuerdes como el cuarto colegio que visitaste, porque me acuerdo, y el mejor, próximamente el mejor en el concurso de los de refugio socioemocional. Entonces esperamos de verdad te hayas sentido muy cómoda sobre todo. Es importante que te sientas cómoda, que te hayas sentido en confianza para hablarnos, que te haya gustado la clase, que también haya sido un aprendizaje significativo, porque espero que hayas aprendido algo. Entonces, nada, creo que eso sería todo. De verdad, muchísimas gracias por estar acá, por aceptar la entrevista. Gracias. Y ya, ¿nos despedimos? Por favor, despidámonos a la cámara. Muchas gracias, muy feliz, muy chévere esta experiencia.